Mi nombre es Juan Calle, ilustrador científico, biólogo de los Andes, ilustrador científico de la Universidad de California. Me he dedicado a este negocio de la ilustración científica por 12 años. He hecho varias guías de campo de peces de aquí de Colombia, el libro de peces de los Andes de Colombia, algunos libros de aves de Colombia con el Instituto Humboldt y con el Instituto de Ciencias Naturales. Buenos días, Juan. ¿Por qué la ciencia y la ilustración es una relación constante y poco conocida? La explicación de las cosas gráficamente ayuda mucho al científico a entender los procesos y las estructuras. Entonces, cuando un científico se hace una pregunta, en vez de resolverla en un montón de palabras, a veces la resuelve gráficamente. Esa es básicamente como la relación que siempre ha existido. Le ayuda a catalogar, le ayuda a resolver inquietudes, le ayuda a tener información en forma rápida y eficaz. Eso es lo que hace más o menos una ilustración. Explica 1000 palabras en una ilustración. ¿Por qué la ilustración científica y no otro tipo de ilustración? La ilustración científica lo que hace es limpiar toda esa información que uno no necesita y la purifica, la vuelve fácil de atender, la vuelve fácil de entender. Algunas técnicas como la ilustración que se utilizan en ilustración editorial o cosas más artísticas, por ejemplo, tienen mucho del querer del artista, pero a veces se pierde mucha información de lo que realmente se quiere mostrar. Entonces, por eso a veces se hace la distinción entre ilustración científica e ilustración tradicional, como la infantil o editorial. Actualmente, ¿cómo se posiciona la ilustración científica como profesión en nuestro país? Somos pocos, pero hemos hecho un buen trabajo. El trabajo que se ha hecho en flora y fauna, de lo que yo conozco, ha abierto muchas puertas a muchas más preguntas de cómo está la situación de la flora y la fauna en nuestro país. Ha hecho conocer cosas que no se conocían antes para el público general, y eso es lo importante, acercar a la gente del común a cosas que tienen alrededor que no conocen. Y eso es lo que el ilustrador científico en este país ha hecho, y creo que lo ha logrado bien, y todavía hay mucho tiempo, muchas cosas por hacer. ¿Qué técnica usan sus piezas, Juan? Yo básicamente utilizo técnicas digitales, todo desde el borrador hasta el finalizado. Antes utilizaba técnicas tradicionales como el puntillismo, simplemente para ilustración de cosas para artículo científico, y luego me moví a la parte digital como ya para meter información de color. O sea que podríamos decir que le agrada más ilustrar de manera digital que manual. Me agrada más porque me demoro menos y puedo corregir todos los errores más fácil. Es una cosa de practicidad. O sea, a veces los ilustradores tradicionales se demoran mucho tiempo en una pieza, y precisamente por el volumen de trabajo que uno debería tener como para poder mantenerse como ilustrador, la ilustración digital ayuda mucho en ese campo. ¿Qué palabra considera usted que definiría el evento imagen-palabra? ¿Una sola palabra? Yo diría imaginación, porque uno viendo la exposición de imagen-palabra es ver mucho de lo que explota en la mente de los ilustradores jóvenes. Aunque yo no soy, no es que esté viejo, pero pues no estoy tan joven como los otros ilustradores. Pero es muy interesante ver cómo esas nuevas técnicas, esas nuevas tendencias de ilustración se están mostrando en la imaginación, en el imaginario, se está convirtiendo en el imaginario de esta gente que hace imagen-palabra. Para finalizar, Juan, ¿qué consejo le da a los estudiantes que quieran ser ilustradores científicos? La ilustración científica requiere mucho de preguntarse del mundo, no solamente animales, plantas, es preguntarse de cómo funcionan las cosas. Si uno quiere ser ilustrador científico hay que preguntarse muchas cosas. Le ayuda mucho a todos los ilustradores a aprender del mundo. Mi consejo sería estudiar mucho de anatomía. Le ayuda tanto como el ilustrador científico como el ilustrador tradicional. E ilustrar cosas al natural es
muy entretenido. Le ayuda a usted si quiere ser animador, le ayuda a entender la luz, le ayuda a entender las texturas. Funciona en videojuegos, funciona en películas. Todos esos ilustradores conceptuales de las cosas que estamos viendo ahorita son ilustradores científicos que simplemente lo han tomado más allá y han metido mucho de la imaginación, ¿no?, en eso. Mi nombre es Juan Pablo Vergara, tengo 59 años y desde hace casi 3 décadas he estado dedicado al apasionante oficio de la ilustración de flora y fauna, especialmente cuando es flora y fauna de Colombia. Mis estudios pues fueron estudios en biología, de la biología, pues hablando resumidamente fui derivando al arte y tuve, digamos, la oportunidad de trabajar en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional con personas muy experimentadas en la ilustración de plantas, y ahí fue, digamos, mi primer contacto con el dibujo botánico. Posteriormente, mientras trabajaba con el jardín botánico, convocada precisamente por un botánico que me había llevado a trabajar al Instituto de Ciencias Naturales en la experiencia que narraba hace un rato, que había sido nombrado director allí, entonces empecé a trabajar como dibujante del jardín botánico y fue también toda una experiencia de aprendizaje, tanto de botánica como de dibujo, y paralelamente estudié artes en la Academia de Artes Guerrero. Después pues tuve otras posibilidades de estudiar, de trabajar con el convenio de Andrés Bello, con el Instituto Sinchi, se me escapan algunos, y últimamente con la casa editorial El Tiempo, también haciendo algunos trabajos sobre ilustración de plantas, con el Círculo de Lectores, creo que como un resumen, no sé si se me escapa alguna cosa. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué la creencia e ilustración es una relación constante y poco conocida? Porque la parte de ciencia e ilustración es una relación constante y poco conocida, porque en general se cree que ciencia y arte no tienen nada que ver, digamos, yo creo que todas esas divisiones que hacemos del conocimiento son divisiones completamente artificiales, ¿no?, porque en la realidad todo se interrelaciona, y especialmente pues la ciencia y el arte tienen muchos puntos de contacto, muchas partes en que se relacionan, y en este caso la parte de ciencia e ilustración. Tal vez, como decía yo en mi charla del Renacimiento, que se sepa del Renacimiento hasta acá, siempre ha habido personas como Da Vinci, como Durero, interesados en describir, en meterse muy a fondo en las cosas, y qué mejor que para mostrar todo este conocimiento, poderlas ilustrar muy bien. ¿Por qué la ilustración de flora y fauna y no otro tipo de ilustración? En mi caso, no sé, tal vez primero fue por mi amor a la biología, y siempre mientras estudiaba biología tenía inquietudes artísticas, y paralelamente hacía cursos libres de dibujo artístico. Entonces llegó un momento en que hubo como esa coyuntura entre la biología y el arte a partir de esas experiencias que conté hace un rato. Por eso llegué a la ilustración primero de plantas y posteriormente también de animales. ¿Qué técnica usan sus piezas, Juan Pablo? Mis técnicas hasta el momento son técnicas completamente manuales, ¿no? Incluso comencé haciendo esa técnica de línea de punto, que es ese tipo de ilustración muy técnica, muy científica, de las publicaciones botánicas, del llamado dibujo taxonómico, ¿no? Pero posteriormente he explorado en otras técnicas, como técnicas de color, una técnica mixta que trabajo en mis plantas, y también esas mismas dos técnicas las aplico en animales. También he tenido algunos acercamientos al grabado, tratando de llevar estas formas al grabado. Entonces, Juan Pablo, ¿podríamos decir que le agrada más al momento de ilustrar de manera manual que digital? En el momento sí, porque pues en el momento ignoro las técnicas digitales, pero es algo que de todas maneras es una herramienta más, la cual hay que tarde o temprano que aprender, y que como herramienta pues no soluciona ella misma, no soluciona los problemas de ilustrar algo, pero como herramienta también es muy útil. Actualmente, ¿cómo se posiciona la ilustración de flora y fauna como profesión en nuestro país?
Para tener un país tan variado, yo creo que todavía hay mucho por hacer y hay que avanzar todavía mucho como gremio, porque digamos países no tan variados, pero muy fuertes en ciencia y en desarrollo en general, tienen asociaciones de ilustradores y es una profesión en general bien paga, es un oficio reconocido. Aquí es una cosa extraña en medio de tanta diversidad hacer esto y hacer comprender a la gente pues nuestra diversidad a través de su ilustración. ¿Qué palabra considera usted que define el evento imagen-palabra en una sola palabra? En una sola palabra. Pues muy interesante, una sola palabra, es difícil sintetizar. A ver, en una sola palabra. Imaginación. Bueno, Juan Pablo, ya para finalizar, ¿qué consejo les da a los estudiantes que quieren ser ilustradores de flora y fauna? Aprender mucho, digamos, ver cómo se aplican infinidad de técnicas, tanto manuales y digitales, y también documentarse muy bien antes de ilustrar cualquier especie de planta o animal. Es importante documentarse porque no es lo mismo producir una ilustración de una planta para otro tipo de ilustración, igualmente válida, pero si es una ilustración botánica tiene que ser muy descriptiva y muy exacta, sin que sea rígida ni acartonada. Entonces, por eso es importante el manejo técnico, pero también el documentarse muy bien, el consultar con los especialistas del caso cuando se ilustra una determinada especie animal o vegetal. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por haber venido a la Fundación No, Universitaria de los muchas Libertadores. gracias por invitarme.